Buenas, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 13 de febrero. Son las 5 de la tarde en Buenos Aires. Y hoy entrevistaré a un arquitecto ecuatoriano. Él es de Ecuador. Él es Daniel Telo. Así que ahora mismo le mando la invitación. Así ya comenzamos nuestra entrevista con Daniel Telo. Le mando el recordatorio. Ahí va. Así que en el momento que Daniel Telo ingrese, lo voy a invitar a transmitir juntos y así ya comenzamos. Así que ahí estamos esperando a Daniel Telo, ecuatoriano o residente de Ecuador. Ahora lo vamos a saber. Así que ahí leyó el mensaje, así que tendría que estar ingresando ahora mismo. Ingrese. Ahí ingresó. Ahí te mando la invitación. Y listo. Vas a aparecer ahí. Hola. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien también, qué gusto verte. Sí me escuchas Bueno, bien, ¿no? perfecto, perfecto. ¿Vos? Chévere. Sí, sí, perfecto también, muy bien. Oye, gracias por la invitación. De nada. Los ecuatorianos también dicen chévere. Yo pensaba que era exclusivamente de los venezolanos. Ahí se cortó. Ahí volvimos. Se cortó, ¿no? A ver. Ah, um, Ahí estás. escucho bien. No te escucho bien. Dame un Ah, segundo. Creo que como que perdí la señal un momento. Ahora sí. ahora estamos bien. Ahora Sí, estamos bien. Es hasta que se acostumbre. Cuando la red se dale. acostumbre, ya va como actuando mejor. Ya, Eh, dale. Perfecto. ¿en qué ciudad de Ecuador estás? Yo ahora estoy en una ciudad que se llama Tena, que está en la región amazónica del Ecuador, que Bien. está en la provincia del Napo. Ujú. ¿Y vivís ahí? ¿Trabajás ahí en Tena? Sí, ahora vivo acá, estoy desde abril del año pasado. Ahora trabajo acá en una universidad que se llama Universidad Regional Amazónica ICAM, que Bien, básicamente tiene como que sus objetivos y prioridades ligadas a la naturaleza y la restauración ecosistémica, la protección de la biodiversidad, etcétera. Entonces ahí bien, como que estoy insertado desde la carrera que se llama Arquitectura Sostenible, apoyando un poco. bien. Y casi siempre, bueno, siempre, creo que sí, siempre he entrevistado a arquitectos ecuatorianos de Quito, de Guayaquil, ¿no? ¿Cómo Ya, es y siempre hemos hablado de la parte cordillerana, ¿no? ajá. ¿Cómo es el Ecuador amazónico? Porque no se tiene mucha noticia, ¿no? Ya, ¿Cómo es vivir en el ya. Amazonas? Oye, bueno, sí es diferente, es como que siempre hemos conversado con compañeros acá que son igual de diferentes ciudades. Muchos, o sea, es difícil comparar porque es diferente, es Ahí como otra estás, realidad, ¿no? Ajá, justo ahí en el Tena, en el centro del Tena. ahí Y está. es completamente diferente. Imagínate, yo soy de una ciudad que se llama Cuenca, que está hacia el sur del país. Sí, ahí. Y incluso hay otras idiosincrasias, ¿no? Es como que otra lógica de vivir. En Quito, que es la capital, obviamente, una ciudad un poquito más cosmopolita, más abierta, y Guayaquil, que es puerto, ¿no? Por su misma condición portuaria, es otra cosa, ¿no? Entonces, en esa diversidad es difícil comparar, pero vivir en el Tena es interesante porque está cerca de la Amazonía, tienes contacto con muchas comunidades, sobre todo también con el agua. El agua es presente aquí en todo, ¿no? Están los ríos, las cuencas hidrográficas, pero hay mucha lluvia porque estamos en un bosque tropical, ¿no? Bien, Entonces, es diferente, sí, pero es interesante y chévere también a la vez. bien.
Ahora que me hablas de la importancia del agua, en un momento he conversado sobre esta ciudad ecuatoriana que en un momento que la gente vive como una especie de balsas porque se inundan los ríos. Eh, O sea, depende. Por ejemplo, no es que vivan en balsas, pero pueden vivir como en manglares muchas veces. Hay una zona eso. costera, es como en Machala, cerca de eso hay unas playas que se llaman Jambeli, que es como una playa de manglar, que la gente se ha sentado sobre estas playas de manglar y No, viven pero eso sobre del eso. Amazonas es lo que digo yo, ¿eh? Ah, en el Amazonas, oye, no he escuchado eso, la verdad, pero puede ser, oye, al final hay como tanto conocimiento ancestral que seguro se da, es como estas islas flotantes en el lago Titicaca, ¿no? También que tú Exacto, conoces eso con mismo. Totora, ajá, sí, acá yo no he escuchado, te digo la verdad, he visto como en Vivir en Manglar, hay una pequeña laguna o lago que se llama Colta, que también sé que ahí utilizan mucho la totora para hacer estas islas, pero en la Amazonía no he escuchado, porque la gente sí que vive cerca del agua, pero se sienta sobre los márgenes de los ríos. No he visto islas todavía acá. Bien. Sí. Bueno, y tu trabajo principalmente, cómo te definirías? A ver, bueno, verás, a ver, que de estudios, pues yo soy arquitecto, tengo un grado en arquitectura, también Sí, hice un máster en paisajismo en la Universidad Politécnica de Cataluña y, exactamente. y trabajo desde varios ámbitos, o sea, trabajo en este momento desde la academia, ¿no? Pero también tengo una oficina que tenemos con sede en Quito, en Medellín y en Cuenca, perdón, Eso, que estamos trabajando en ambos países, haciendo proyectos de paisaje sobre todo y un poco de diseño de señalética también, de espacios públicos, regeneración urbana. En general es como esa escala en la que trabajamos, ¿no? Y bueno, ahora estamos experimentando mucho también con el tema de la restauración ecológica en las ciudades, sobre todo bien. sobre ejes hídricos, que es lo que más hemos trabajado en esta oficina, que se llama Sirio y Persea. Esa es como la oficina táctica, Sí, digamos, acá la mata, es el eso. árbol, ¿no? Ahí Ajá, va. exacto, esta es la oficina, sí. Está un poquito desactualizada el Instagram, no hemos tenido tanto mi socia, que es mi novia también, que es de Medellín, y yo que estoy acá ahora, hemos estado subiendo cosas, pero nos quedamos un poco atrasados con todo lo que hemos hecho este año. Entonces, seguramente este año ya actualizaremos la página, ¿Y, ya hemos comprado también el dominio y tal. y cómo Sí. podés como reconstruir el río? ¿Cómo lo podés volver a reconstruir o a curarlo Digamos de algún que, modo? o sea, reconstruir un río sería difícil definir porque a la final es un ente vivo, ¿no? Entonces, como que cambia básicamente con todos los procesos climáticos, ambientales, humanos que se dan sobre las cuencas hídricas. Sí, Pero sí que podemos determinar ciertas acciones que mejoren las condiciones ambientales del río, sus condiciones ecosistémicas, por ejemplo, saber cuáles son como esas coberturas de suelo que hay alrededor del río, es decir, qué tan permeable es, qué bien, usos y ocupaciones se dan alrededor de los ríos, y a partir de eso bien, comenzar a organizar y proponer estrategias que nos involucren tanto a la naturaleza, con vegetación, flora y fauna, obviamente, pero también obviamente desde el lado humano, que es lo paisajístico, ¿no? Cómo nosotros bien, nos insertamos en ese paisaje hídrico y podemos convivir con él. De eso se trata más o menos del trabajo que hacemos. ¿Cómo restauramos? Vemos qué tipo de vegetación existe, proponemos un listado de vegetación, planes para reforestación o también, por ejemplo, diseños ya de espacios públicos también que bien, hemos hecho, ¿no? No solo el río, sino también parques. Tuvimos la oportunidad de ganar un concurso en Bogotá hace un año y medio más o menos y ya están construidos esos parques, son en barrios periféricos de la ciudad de bien. Bogotá. Entonces, sí que hemos estado explorando un poco, digamos que en términos generales, la convivencia del ser humano en el territorio, con la naturaleza. Y explorando también un poquito teoría, ¿no? O sea, ver cómo Bien. nosotros también generamos no Y, solo datos, sino también pensamientos, ¿no? me imagino que cada región, bueno, acá en Buenos Aires tenemos el riachuelo, y Ujú. cada río, ¿no? Cada cuenca, por ejemplo, en el riachuelo tendrá diferentes tipos de contaminación o intervención humana, ¿no? Claro, En sí, el sí, riachuelo, por ejemplo, fue los frigoríficos, y ya. casi siempre es el frigorífico en Argentina, ¿no? El primer causante. Ahí en Ecuador, ¿cómo lo Ajá. podés?
cuál fue la mano del hombre principalmente? ¿Cuál fue su mayor La contaminación? afectación, o sea, yo lo que veo es que, bueno, y en general, ¿no? Hay como varios frentes, pero el que más afecta creo que a las cuencas hídricas son los desfogues de aguas servidas de las casas, por ejemplo. Los Gran parte cloacales. del, ajá, los cloacales, exacto. Gran parte de las cuencas hídricas en el Ecuador tienen ya presencia de heces fecales y coliformes en sus aguas, ¿no? Entonces, sí es un problema eso. Y claro, uno desde los proyectos puede proponer, ¿no? Nuevos sistemas de drenaje, por ejemplo, o recolección de aguas servidas, o reciclaje incluso, y separación de agua. En eso más o O menos una se podría planta de hacer. saneamiento. Sí, también, obviamente, sí, eso ya a una gran escala, ¿no? Pero a veces tenemos escalas pequeñas, rurales, muchas Bien. veces en el campo, que podríamos buscar otras soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como es Así este que tema que está eso ahora. también afecta al consumo de agua potable, Sí, sí, potable, el sí, diario. claro, totalmente. Y qué es lo difícil también, y por eso te decía, hay diferentes frentes. También hay proyectos muy interesantes que están saliendo para limpiar los ríos del Ecuador, de los plásticos y los microplásticos, ¿no? Que también es otro problema que tiene en el país, sobre todo Bien, cuando no tenemos todavía la capacidad de gestionar la basura en el Ecuador. Hay todavía problemas y hay muchas ideas y proyectos también que han salido, pero todavía nos falta mucho. Sí, pero eso es básicamente los que ríos, de las heces reciclado. fecales, sí. Sí, Bien, exacto. Sí, como que sería bueno, o sea, sí hay iniciativas, por ejemplo, hay una aplicación de Quito que ya se está viendo a diferentes ciudades que se llama Recibesi, que es como de reciclaje con las mujeres de los barrios y las recicladoras de base de la ciudad, y que ya están algunas ciudades poniéndolo en práctica para gestionar mejor los residuos. Igual hay bien, gente que ya está haciendo experimentación con remediación de las aguas grises de las casas. Ahora hay que bien. generalizarlo, ¿no? Eso sería lo mejor, sí. Y también es muy importante recuperar la orilla del río, ¿no? Que la orilla del río no Total, esté sí, contaminada, ¿no? claro. Y sobre todo que sea también un espacio para la biodiversidad, ¿no? Que al final sin naturaleza, pues como especie, nos podemos estar despidiendo. ¿Ya? Sí, Necesitamos, de alguna manera, darle espacio a la naturaleza también. Y sí, en eso bien, más o menos nos movemos nosotros en sus ámbitos, como oficina y bueno, bien, también yo personalmente como profesor, ¿no? bien. ¿Y también tienen problemas con el transporte de barcos, con el gasoil y eso, o no tanto? Bueno, acá en esta región amazónica, como estamos en la zona alta, los ríos no son tan caudalosos como los puedes ver en el Amazonas, ya zona de Entonces no Brasil son sobre todo. marítimos. Ajá, todavía no son navegables los ríos acá. Bueno, sí que navegan con pequeñas canoas y lanchas a motor, y sí que hay gabarras en ciertos puntos en los que tú tienes que dejar tu auto, cruzas en bote y te vas a otro lado, ¿no? Pero Sí no que hay eso. son grandes Pero barcos, no son problemas de contaminación, como un pesquero o un carguero. bueno, sí, bueno, bueno, sí, a esa escala no, por lo potente que sería un carguero, ¿no? Pero sí que dejan gasolina a veces, ¿no? O sea, como que el Claro. mismo motor a veces puede generar contaminación. Pero sí que tienen también las canoas tradicionales, las comunidades de acá, de la Amazonía, y también navegan en esas, pero como que se ha perdido y ahora están mucho más generalizadas las lanchas a motor, ¿no? Sí ¿Y es por lindo, qué? sí es un paisaje Sí, interesante también eso, sí. bien. ¿Y por qué iniciaste este interés sobre las cuencas de los ríos? ¿Por qué te interesó el cuidado ambiental? ¿No? Y no te fuiste a construir Claro, edificios. claro, verás, o sea, yo no sé por qué, pero pasó algo interesante, fue que en el 2014 yo estaba terminando ya mi carrera, el grado de arquitectura, y siempre me sentí como que interesado en los espacios públicos. Ese fue mi Bien, interés, incluso mi proyecto de grado era eso. Y, y de alguna forma me fue conduciendo todo este camino hacia el paisaje ya. Y encontré en el paisaje como esta herramienta que no olvido el lado arquitectónico, creativo y de organización del territorio, y tampoco dejo de lado el diseño y la construcción, pero sí que claro. integra como una escala que me parece que podría generar un impacto importante en cómo vivimos. Y eso era como el interés. Ahora, ¿cómo llegué a los ríos? Pues en el máster estábamos en Barcelona y es un territorio que tiene muchas aguas,
tienes el mar Mediterráneo por un lado, tienes a dos ríos hacia el lado norte y sur, tienes las Sí, rieras que cruzaban el territorio y que ahora son ramblas, ¿no? Que les taparon. Entonces siempre estuvo el agua presente como un tema, incluso porque yo también vengo de una ciudad que hay mucha agua, ¿no? Que se llama Cuenca. Entonces se claro. llama Cuenca y tiene mucha agua. Entonces fue como, bien, y el agua es necesario, ¿no? Para vivir. Y dije, creo que por aquí va. Y de a poco, sin buscarlo, han salido proyectos en ríos, en riachuelos, en quebradas, que les llamamos acá también. Y Sí, pues, no sé, es como interesante también el tema de cómo estructura el agua la ciudad, ¿no? O sea, es como son ejes muy longitudinales y transversales que te podrían ayudar como que a estructurar la ciudad. bien. Bueno, ese trabajo específicamente que ves ahí es de mi socia y Sí, mi novia, que es Lina. Ella hizo bien. una tesis sobre, como desde la oficina, eso tenemos trabajo de los dos ahí. Esta es sobre una Está tesis bien. que hizo del máster, que era sobre la amenaza del nivel del mar, en este caso específico como frente a la costa de las playas de Barcelona. Barcelona, y ver cómo se podía adaptar este nuevo espacio público, que, bueno, ahora funciona como espacio público, toda la zona costera de Barcelona, a ese escenario, ¿no? Bueno, Sí. eso ya trabajos de interiorismo, y como te digo, está desactualizada esa página y no está nada de lo que hemos hecho desde hace un par de años. Sí, Pero bueno, acá hay es otro. una buena introducción, sí, sí. Todo eso es de este proyecto de máster, sí, de Barcelona. Bien. Sí, o sea, es como, no sé, nos interesa el agua. De alguna forma, como oficina de paisaje, vemos que, ¿Y que por si qué no sirio y gestionas bien el persa? agua, ¿Quién es el sirio y quién es el Sirio, persa? es Sirio y Persea. A ver, Ah, Sirio Persea. es sí, Sirio es es que, bueno, hablábamos mucho del tema de las constelaciones, ¿no? Me acuerdo que Ah, estábamos, ok. más allá de la astrología, más que de la astrología, era más bien como del observar las estrellas como para guiarnos y mapear las cosas, ¿no? Entonces, y que siempre ha estado dentro de la cosmovisión y del desarrollo de la sociedad, ¿no? Y de la civilización, el mirar a las estrellas. Y pues Sirio siempre nos pareció como interesante por el tema de que en muchas civilizaciones es reconocida como la estrella más brillante y la que hay que seguir, ¿no? Es la que te marca el Ah, mira camino. vos. Sí, y tiene forma de un perro, ¿no? O sea, siempre es la Sirius Canis Majoris, algo así es como la, Ah, la constelación. Entonces dijimos, ah, chévere, nos gusta ese nombre. Y Persea, porque pues nos gusta el aguacate, y el nombre científico del aguacate es Persea americana, y estábamos buscando un árbol que represente lo americano, porque como ella es de Colombia, yo ah, soy de Ecuador. esta Entonces, es sirio. ajá, Yo leí mal y pensé que sirio persa. Digo, bueno, uno de sirio y otro de origen sirio y otro persa. Pero no, sí, esta bueno, es la y también, constelación. claro, y también fue porque, obvio, estábamos pensando como, a ver, vamos a abrir una oficina, estábamos en plena pandemia, ¿no? Estábamos en marzo del 2020 y dijimos, bueno, abramos una oficina pero no queríamos que tenga un nombre como muy de arquitectos o de paisajistas, o sea, como que sea algo fuera del Bien, imaginario, sobre todo porque también nos gusta, ella- eh, trabajamos mucho en diseño gráfico, así imagen, entonces dijimos algo que englobe muchas cosas y que no sea nada a la vez. bien. ¿Y ella Entonces también es dijimos Sirio y arquitecta? Tercero. Sí, es arquitecta, paisajista y también es diseñadora gráfica. Seguro te vendría bien invitarle un día a ella también, Dale, que es muy después me avisás interesante. y la De una, invito. de una. Y yo siempre le pregunto, porque casi siempre uno cuando piensa de arquitectura, de arquitectos piensa, bueno, hace casas, ¿no? O así. Sí, Y siempre pregunto lo mismo a los que no hacen casas. ¿Cuál es el espectro del arquitecto? ¿Vos te sentís, aunque que estás haciendo arquitectura, o a veces sentís, no, bueno, estudié algo que... ¿Cuál es tu espectro? ¿Cuál sentís que es el espectro del arquitecto? sí, ¿me escuchas? Creo que perdí Sí, un sí, poquito la perfecto. señal. Sí, Sí, sí. sí. Ya. Lo que te decía es que creo que es muy amplio porque nos alimentamos de muchos campos, del arte, el cine, la fotografía, la composición, la geografía, la cartografía, la ciencia, la biología, etcétera, ¿no? Entonces,
Yo creo que definir a un arquitecto qué es específicamente es difícil. Y yo sí suelo hacer una diferencia ahí sí entre qué es un arquitecto y un constructor, porque hay buenos constructores, pero no sé si tienen la visión de un arquitecto muchas veces. Bien, Entonces, ahí sí me gusta diferenciar. Obviamente a mí también me gusta hacer diseño de vivienda, unifamiliar o equipamientos para los parques que hacemos, ¿no? Siempre está el diseño ahí. Pero yo creo que el espectro del arquitecto es muy amplio y en eso uno puede escoger como cierto camino. Siempre, pero lo que sí para mí es indispensable es el diseño, ¿no? El pensar cómo puede transformarse un lugar y qué puede ser, ¿no? Esa visión creo que es implícita del arquitecto. Muchas bien. veces, incluso en clases también, y alguna vez, me acuerdo, conversábamos con Lina, que es mi novia y mi socia, como, ¿qué estamos haciendo acá, estudiando un máster? ¿Por qué vinimos tan lejos? Yo dije, bueno, yo creo que estamos aprendiendo a ser como directores de cine, ¿no? Que a veces Bien. tú tomas como buenas ideas, las mezclas, sabes cuál quieres que sea tu película, y te juntas con un buen sonidista, un buen director de fotografía, un buen Exactamente. guionista, exacto. Yo creo que hacemos lo mismo. Creo que ahí nos manejamos como la creatividad, pero es lo que nos impulsa y yo creo que lo que podría determinarnos como arquitectos, creo yo. Claro. Bueno, es Ajá. verdad, el arquitecto y director de obra, es lo que digo siempre, ¿no? No Sí, sabe específicamente el caño de gas específicamente, cuál es la dimensión, y si no sabe la general y le dice a un señor que ajá. instala el cañería de gas, y lo mismo sucede con un director de cine, ¿no? El director de cine no sabe Ujú. específicamente qué lente debe ser necesaria, para eso está el director de fotografía, ¿no? Entonces Ajá. también ¿no? Es decir, uno tiene la idea, pero no tiene la especificidad de cada elemento y Exacto. sabe todos los elementos que la arquitectura conlleva, si no es imposible. Y por eso te digo, yo creo que el trabajo real del arquitecto es como organizar eso, obviamente con el guión en su cabeza y la película que quiere en su cabeza, porque él dirige de alguna forma la creatividad de la obra. Claro, Pero, y el grupo, pero ¿no? sí El creo grupo que que lo también, hace. y el grupo, exacto, yo creo que eso es como digamos, una de las cualidades de la arquitectura. Mm, Obviamente ahí puedes hacer desde la escala más chiquita, que sería un mueble, hasta un parque nacional. bien. Yo creo que eso es, Sí, puedes sí. hacer muebles y no ser una ebanita, ¿no? Son dos cosas diferentes. Exacto, exacto. Vamos a iniciar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Sí, sí, Y la y lo tengo. primera es, A ver, la primera que escogí, y bueno, me parecieron muy interesantes todas. Habían personajes que no conocía, así que me puse a investigar y vi que eran muy ligados a la arquitectura y Argentina, ¿no? sí, Y eso me parece pues muy sí. chévere. Pero bueno, escogí las 10 mías, verás. La primera que escogí es una esquina de mi ciudad. Bien. ¿A cuál Te vamos? tengo que ¿A decir qué ciudad? las 10, te No, digo las 10 una ahorita por o una una por una. una por una y vamos haciendo. Ya, dale, de una. Entonces, verás, en la esquina de mi ciudad es en la ciudad de Cuenca, Ecuador, Bien. en la esquina de de las calles, te voy a decir el nombre de las calles. Pío Bravo y, y Pío Bravo General Torres. Y General Torres, esquina. y General Torres. Ajá. ¿Y quién es General Torres primero, sabes? ¿Quién fue el General Sí, Torres? fue uno de los generales que estuvo al mando como de la independencia de Cuenca, que es esta ciudad Bien, que se independizó. Y es algo extraño mi ciudad. Mm, claro, se ahí independiza de los estamos. españoles, celebra eso. Sí, exacto. Esta Esa es Cuenca, esquina, ¿no? justo ahí. Eso es Cuenca, Y, sí, que ves que tiene varios ríos, quebradas. sí. Y justo ahí en la esquina ves que hay como Y vemos una cubierta que, muy, muy roja. y vemos que es española, ¿no? Porque tiene el lamero español, ¿no? Sí, bueno, pero es en realidad una mezcla, ¿no? Porque, Sí. verás, o sea, este territorio, primero aquí vivieron se puede decir una tribu o civilización precolombina que se llamaban los Cañaris, que eran como Bien, una organización social, una civilización que tenía como cacicazgos alrededor de esta zona y todos vivían como independientemente en paz, ¿no? Luego bien, llegaron los incas y se sentaron los incas sobre Cuenca también y aquí pues fue una ciudad importante porque se dice pues la historia que aquí nació uno de los emperadores incas, Huayna bien. Cápac. Y Mira vos. luego de él llegaron bueno, y luego de él estuvo dos hijos de él y hubo una guerra civil inca entre Atahualpa, que era del norte, y Huáscar, que era del sur.
Y luego Bien. de ellos llegaron justo los españoles y ya pues se aliaron con los cañaris, que no les querían a los incas, derrotaron a los incas y sobre el territorio que era Cañari fundaron Cuenca, que es este damero que ves ahora. Pero en Bien. la ciudad vos ves pequeños, digamos, vestigios o trazos de cosas que te hablan de esa historia como Sí, como esto puede ser. exacto, eso ya te habla de una época un poquito más como colonial, republicana, ¿no? Esa transición. Pero hay una zona de la ciudad, en una esquina, que se llama Pumapungo, que son las ruinas donde estaban asentados los incas, pues. Y en el Bien. centro Bueno, y- histórico de la ciudad hay pequeñas calles que antes eran canales cañaris, ¿no? Entonces, como que ves bien. ahí vestigios y es interesante. Es una ciudad también que por esa misma razón fue declarada Patrimonio Mundial por la Sí. UNESCO. ¿Y por qué Entonces, elegiste esta tiene su esquina? historia. Justo esta de la izquierda, ¿ves? ¿Ves este muro Sí. gigante ahí? La historia de esta esquina a mí me encanta, porque verás, A en ver. esta esquina está ahí yo creo que lo ves mejor, justo esa esquina, esa mole, ¿no? Esa gran masa arquitectónica puesta ahí. Pero antes, Sí. ¿qué había en este lugar? Antes de eso había un convento y una zona de, digamos, no era claustro, pero sí la vivienda de unos religiosos que son los salesianos que vivían en esta parte de la ciudad y que aquí Bien. tenían pues su iglesia y todo lo, digamos, la infraestructura necesaria para acompañar la iglesia, que es también esto que estamos viendo ahora acá a la izquierda. Y en este lugar vivía también un momento de la vida, ¿no? Estuvo hospedado y vivía en Cuenca un cura que era el padre Crespi, que era un padre italiano que Bien. tiene detrás de él como que una historia muy interesante en la ciudad, porque fue el que trajo el cine a la ciudad, o el que por lo Mirá menos lo vos. hacía público. Tenía, su manera de educar era aceptada en la ciudad pues muchos de los que ahora serían abuelos, tal vez, o papás nuestros de nuestra generación, se educaron con él y tal. Pero una dimensión un poco interesante detrás de la figura de él, que era como que él tenía contacto con tribus amazónicas, digamos, civilizaciones Sí. amazónicas desde hace mucho tiempo, y que estas civilizaciones y estas etnias o culturas le regalaban a él objetos que ellos encontraban en cuevas de la Amazonía. Una de esas es la cueva de los Tallos, que no sé si has escuchado, pero es una cueva No. famosa dentro del mundo este del misterio y la conspiración, que es muy interesante. Entonces él tenía pues unas tablillas y unos objetos guardados en este lugar, en la antigua infraestructura de lo que es ahora lo que vemos ahí en la pantalla. Pero ¿qué Bien. pasa? Que hay el mito de que vino Neil Armstrong, que fue uno de los primeros hombres en pisar la luna, estuvo aquí en el Sí. Ecuador buscándole al padre Crespi junto con otra gente de la CIA para que les dé estos objetos y ellos puedan revisarlos. Está el mito, o sea, está así increíble. Y total, después de eso, ya vinieron ellos, se fueron, y al poco tiempo todo el lugar se incendió y se perdieron esas piezas. Ese es el mito que hay detrás de eso. Y por eso, luego del Wow. incendio, tuvieron que reconstruir, y es este objeto arquitectónico, que Este de ahí viene la edificio. segunda, que ahí viene la segunda parte del por qué es interesante. O sea, ya tienes interés histórico, digamos, de este mito que te cuento, pero ¿qué es lo que me interesa a mí como arquitecto, urbanista, digamos, deambulador de la ciudad? Es que ahora funciona ahí una imprenta en la planta baja. Solo Sí, en ahí. la planta baja funciona una imprenta que se llama imprenta LNS, que es de los salesianos. Y Sí. si te vas hacia el otro lado, digamos ahora, si giras, justo estabas en la pantalla, le giras y te vas hacia la otra esquina y la ves de frente, tal como veíamos ahora, toda la masa. Ahí Sí. pasa algo interesante porque la gente, alrededor de esto, bueno, alrededor de esto hay muchas escuelas, colegios, ahí hay una parada de Ahí está. autobús, incluso ahí estaciona el autobús. Entonces mucha gente se comenzó a rayar en cada uno de los ladrillos que tienen por fuera, como a poner historias de ellos. Entonces tú le ves de lejos, y, bueno, ahora ya pintaron lamentablemente, pero lo bueno de Google Maps es que te guarda, si ves, tiene como hacia el otro ¿Esto? lado, no, hacia el otro lado, nos tenemos que ir en la parte de atrás. O sea, Ah, la de la calle, la de Pío. La de ajá, Pío. exacto, la calle Pío Bravo, exacto. Ahí tú podías ver antes, hasta hace un par de años que ya pintaron y se limpió todo, pero que la gente otra vez está comenzando a escribir. Y comenzaban a escribir en sus ladrillos como cositas, historias de ellos, como, te odio, Juan, o te quiero, Lisette, o te odio, Pulga. Si ves toda esa mancha blanca, es grafitis pequeñitos
fue a escribir ahí sus historias, chistes, tristezas, rencores. Ahí Entonces, se me ve algo. acordé, ajá, ahí lo puedes ver. Y es toda esa pared, bueno, era, ¿no? Como te digo, ahora ya está limpiado. Por suerte sí pude hacer un registro fotográfico y Google Maps también ayuda. Es toda esa franja, ¿no? Y ahí recordé algo que decía Rodolfo Walsh, que es este periodista argentino, y también Sí, que luego Eduardo Galeano pone en uno de sus textos, que las paredes son las imprentas más democráticas de todas. Entonces, sí. a mí me parece muy poético eso, porque esa pared divide la imprenta, el NS que está ahí, y por fuera, la cara externa de esa propia pared es como esta gran imprenta donde la gente espontáneamente comenzó a colocar A sus historias, escribir. ¿no? Ajá, entonces Ahí por está. eso me parece chévere esta esquina, o sea, es una esquina que nunca nadie habla en mi ciudad. Si pones Cuenca, Ecuador en Google, jamás te va a salir esta esquina. Pero desde mi punto Y de por vista qué lo tiene taparon? una narrativa. Pues ¿Por qué porque lo se ve taparon? sucio, según ellos, porque se ve feo, se ve sucio, Bien. tenían que limpiarlo. Y bueno, también hay como una connotación del qué es lo lindo, ¿no? Sí, ok, entonces, por eso yo me imagino que lo limpiaron, lo taparon, pero como te digo, la gente lo vuelve a escribir, ya están volviendo a escribir sobre Bien. esa pared. Ah, claro, y acá ahí está Editorial Don Bosco, esta, ¿no? Sería. Sí, es tal cual. Entonces sí, es eso de de lo poético, que es, no sé, esa relación entre el edificio y la Bien. ciudad, ¿no? Eso es lo que me interesaba, como esa pared reflejó y materializó lo que decía Rodolfo Sí, Walsh o Eduardo Galeano, de que las imprentas son, que las paredes son las imprentas más sí. democráticas de Y todas, antes ¿no? vi esto. ¿Qué es algo de. Es- Algo que sepas de esta iglesia? Esta es ¿Sabes su una, autor, verás, esta iglesia algo? también es, no sé el autor de esta iglesia, Muy, pero también antes de muy. esto estaba la iglesia antigua, ¿no? Que se había quemado. Y luego en los años 70 decidieron hacer esta iglesia, me parece. Es una arquitectura, digamos, moderna, porque en la Sí. escuela de arquitectura de la ciudad tiene una línea moderna muy ya arraigada, se puede decir, que desde los 50 comenzó a construir muchísimo en la ciudad. Sí, Entonces, y si lo uso tú... acá, ¿no? Es como una especie de Art Deco, porque acá también, ¿no? Estos Sí, efectos, es una especie de Art sí, Deco como muy geometrizado, ¿no? Es interesante esto exacto. también. Y justo sabes que la segunda pregunta que Sí, elegí habla mucho de este estilo, como a tal cual dices tú, ver, es como un art deco, obviamente popular, ¿no? Se puede decir. La segunda sí, pregunta es un cine de mi ciudad, que me bien, pareció también muy interesante la pregunta, verás. Y está cerca de la zona, más o menos donde estábamos ahora. Este cine se llamaba, ya no existe, Cine 9 de Octubre. Está bien. ¿Tenés la al calle? lado de la calle es Mariscal Amar y mm, Mariano Cueva. Esa es la esquina. A ver, Mariano Cueva. Y Mariscal Amar. Está ¿Y justo quién ahí. fue O sea, Mariano no está. Cueva, sabes? Mariano Cueva, yo creo que fue un intelectual de la ciudad, porque él ya es un poquito más moderno, se puede decir. Pero ¿a Y qué se dedicaba Mariscal Lamar. específicamente? Y Mariscal Amar, sí. Mariscal es un Y católico, no, un como, cura, es como ¿no? un soldado, no, es Ah, sí, como ligado a a la milicia, así, en sí, Mariscal sí, Amar. sí. Imagínate esto, verás, Cuenca, esta ciudad, como está al sur del Ecuador, y antes de que el Ecuador se llame Ecuador, se supone, no habían países, entonces estaba dividido. Y mi ciudad, Cuenca, se supone que pertenecía más al reino o al virreinato de Lima, que estaba al sur. Y es Sí. tan chistoso que Mariscal Amar, que es cuencano, porque nació en Cuenca, es el primer presidente de Perú. Ah, mira Súper vos. chistoso. Sí. Ya, esa es la Plaza 9 de Octubre, que justo ahí lo ves, ahí detrás está el Mercado 9 de Octubre. Pero si Qué giras un lindo. poco hacia la derecha, sí, es súper lindo ese proyecto, lo reformaron, tiene un Muy toque, digamos, lindo. neoclásico. Ajá, para ser mercado es súper bonito. Es neoclásico y se abre toda la plaza hacia el espacio, ¿no? Es súper lindo. Justo en dirección contraria a los vehículos que estamos, bueno, esta es la plaza igual, me parece que este es Hermano Miguel, la plaza Hermano Miguel, y aquí vas a ver, aquí en este barrio hay mucho de este estilo Art ¿Este? Deco popular que le hemos llamado ahorita.
esa es una esquina que es ahora una farmacia, pero justo hacia el lado izquierdo, si te giras un poquito, está el cine. Un poquito más. Ahí, Este, ¿no? El que frente. está Ahí, tapado. justo ese. Exacto, ese es el cine. Si avanzas un poquito, eso, ahí lo vemos de frente. Qué lindo, Ah, qué no, ya bonito que te es. fuiste mucho. Te fuiste Este, ¿no? mucho. Exacto, ese de ahí. ¿Por qué me gusta ese cine? Porque igual es otra teoría que siempre he ido pensando. ¿Qué pasa si los edificios también se adaptan como la teoría de Darwin, más o menos? De que a mí, ¿sabes qué me pasa con este edificio? Que te Sí, decía que es como que materializa también la idea de la teoría de que bien. es un cine, ¿no? Que su historia igual depende mucho, creo, de las dinámicas que se daban alrededor en la ciudad, porque nace con la idea de ser un cine como de clase alta, ¿no? Que traiga estrenos y buenas pelis, y que según cuenta un libro que hicieron una recopilación de los antiguos cines de la ciudad, este cine contaba con buenas instalaciones, era muy bonito. Yo no lo conocí, a pesar de que ya te voy a 9, contar que sí era de mi época. 9 de octubre, ¿no? ¿Se llama? Sí, cine 9 de octubre, sí. Y a mí me pasa que con este cine es chévere la historia como la teoría de la evolución, ¿no? Que se adapta al contexto. Porque este barrio es un barrio que históricamente, pues, era como, digamos, la periferia de la ciudad o del centro de la ciudad. Entonces, por esta razón, tenía esta connotación de ser los lugares para gente de escasos recursos o migrantes, campesinos que llegaban a la ciudad, ¿no? A buscar suerte. Y esa misma connotación generaba como unas dinámicas sociales conflictivas, entonces había Bien. alcoholismo, prostitución, tenía dentro de este el imaginario de que ese barrio es peligroso y tal. Entonces, obviamente La parte esto, más divertida de Cuenca era entonces. claro, la parte más divertida era donde llegaban todos. y, y justo aquí, ¿qué sucede? El cine comienza a ir mal, 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 y a decaer. Y claro, para adaptarse y no perder el negocio, pues deciden que el cine ahora sea un cine porno, ¿no? Entonces le cambiaron, Claro. luego de varios años en funcionamiento, como cine familiar, se puede decir, o abierto al público, cambió su lógica para hacer un cine pornográfico. Obviamente, Bien. desde mi punto de vista, va ligado a lo que sucedía alrededor, con lo que te decía, problemas de prostitución, alcoholismo, drogas, inseguridad, etcétera, ¿no? Yo creo que el cine se adaptó a esa realidad como para sobrevivir, Al pero no pueblo, duró sí, mucho, porque igual, claro, digamos a lo que sucedía alrededor, ¿no? A la ciudad. Entonces, no duró mucho, me parece que fueron máximos 4 años que estuvo dedicado a eso, o tal vez 5, no lo sé, y cerró, ¿no? Y luego de eso, ¿qué pasó con el edificio? ¿No? Que a pesar de que todos lo conocíamos como cine 9 de octubre y que en el escaparate y en la marquesina todavía tenía las letras, estaba cerrado, ¿no? Y luego quien sí. llegó a reemplazarlo fue estas iglesias evangélicas brasileñas que son Claro. como, Igual como que, les igual que dicen los... Buenos, igual que en Buenos Aires sucedió todo lo mismo. Acá pasa lo mismo. Sí, increíble. Entonces, claro, llegaron ellos al cine, igual desde mi punto de vista, ese tipo de culto también está relacionado a lo que sucede alrededor, ¿no? Con las drogas, la prostitución, la violencia, todo eso. Sí, Y, exactamente. y ellos estuvieron igual como por un tiempo, pero Te hacían sí, caminar en el día. claro. Y claro, te revivían, te curaban de todos los males. En Pero en una hora nada, te lo ellos, hacían ellos. sí, en una hora ellos te curaban todo lo malo que tenían. Entonces, nada, ellos también se fueron, no se quedaron mucho tiempo. ¿Y vos qué crees que es ahora este lugar? Ahora lo que veo es una peluquería. Ya, pero esa es una foto antigua. Entonces, al interior ahora es un parqueadero. Entonces, que también habla como de la ciudad, ¿no? Del exceso del vehículo y la ciudad dedicada completamente al auto. Y esto ahora es un parqueadero. Entonces, es lo que me gusta de este edificio, de este cine. Lamentablemente ahora esa imagen que estamos viendo es histórica. Yo creo que es de hace unos 6 años, porque ahora ya ha cambiado un poco, la verdad, ya no Sí. tiene incluso las Ah, es boleterías. una cochera. Ajá, ajá.
exacto, es un parqueadero. Y a un lado tú ves todavía en esta imagen en la marquesina, no sé si tú ves ahí donde se supone iban las letras, es unas ventanas, ahora eso es un solo ventanal, ¿no? Como Ah, eliminaron ese ritmo de ventanitas, tal, lo quitaron y ahora es un ventanal grande. Y bien. así, ¿por qué me gusta este cine? Es por eso, creo que a pesar de que yo le sigo diciendo cine 9 de octubre, pero su programa no es cine, pero me gusta la historia del edificio. Y si ves, es un art deco también un poquito hasta rústico a ratos, ¿no? Sí, y en Google no aparecen las fotos originales del cine 9 de octubre. Me aparece en No, otra, no, me pasa el mercado. No hay nada. claro, es que no hay registros históricos, salvo en este libro que te contaba que sacó la Fundación Bienal de Arte de Cuenca, una recopilación de los cines de Cuenca, los cines perdidos, y ahí hay como un pequeño capítulo dedicado al cine 9 de octubre, y ahí puedes ver los recortes de periódicos y tal. Los voy a escanear y te los voy a pasar para que los veas. Esos los tengo en Cuenca, así que cuando esté en Cuenca te escaneo y te paso. Bien. Sí, acá puse en Google puse cines de Cuenca, pero me aparecen. Sí. Ah, bueno, pero Este. yo creo que hay que ponerle ahí Tampoco. como una diferencia porque puede que te aparezca Cuenca, Ecuador, Cuenca, España, ¿no? Porque también hay una ciudad que se llama Cuenca en Sí. España. Entonces ahí hay que, imagínate, y bueno, eso es una anécdota ya fuera de las preguntas, pero que fue chistoso que este partido político Vox ya hizo convocatoria en Cuenca de España y utilizó una imagen de Cuenca de Ecuador, ¿no? Entonces yo decía, no conocen su país y, y son Claro. ultranacionalistas, qué loco. Sí, Vamos, sí, eso con esa pregunta, vamos a Adrián. la siguiente, a ver. A ver, la siguiente pregunta es obra de Stephen Hall. ¿Cuál? Yo escogí el Museo Atkins, o sea, la ampliación del Museo Atkins. Ah, el otro día me hablaban del Museo Por, Atkin, muy bueno. sí, es muy lindo, me encanta ese proyecto, porque creo que mezcla todo lo que en verdad es arquitectura, es muy sencillo, no es pretencioso, pero comunica mucho, se vincula Ahí mucho está. con el espectro exacto, es hermoso, me encanta ese proyecto, me encanta que sea una masa simple y que lo único que le da el carácter es como el ritmo de las líneas de las ventanas, bueno, de este material que es hielo cristalado, las líneas como las de escala, y sobre todo que funciona Sí. como esta especie como una RI. lucerna, ¿no? Que es como una lámpara. Sí. Es una Ujú. ampliación, ¿no? Es una ampliación de Es una este que está acá. ampliación, sí, ajá, es Entonces, una este ampliación. este es el original, que estamos acá, y se lo Ajá, amplía son 3 o 4 volúmenes, ¿no? Son como el edificio, exacto. el edificio, Conectados. el edificio está subterráneo, es subterráneo, y le Ujú, salen ujú. estas cajas, ¿no? Ahí está. Exacto. Y eso es chévere también porque tú, como que, lo que él decía, ¿por qué hace subterráneo? Es como para darle esa idea de que son como lucernas, según lo que Sí, dice Stephen Hall, ¿no? Como estos espacios regulados, la ventilación y la iluminación por toda esta piel que le rodea al volumen. Además de que toda la circulación hace un análisis muy interesante de cómo la circulación está vinculada a no sé, a la percepción que tienes del arte también, ¿no? Que ahí el está. movimiento también determina cómo aprecias tú las obras expuestas en este sitio. Y obviamente el vínculo con el paisaje que tiene. Ah, bueno, y este es otro dato también chévere, que trabajaron junto a Walter de María, que es un artista, landscape artist, ¿no? Que hace Sí, trabajos de arte en el paisaje. con estos Entonces, por cositos que están eso, acá. ajá, entonces por eso, pues me gustó mucho que esté Stephen Hall en la lista. Me ha parecido siempre un arquitecto interesante en el sentido del manejo de la volumetría, de la composición volumétrica, sobre todo. Muchas veces puede ser monumental, pero esta obra específicamente me parece que le aliviana la monumentalidad a través de la luz, ¿no? Y de Sí. la transparencia y la translucidez que tienen los volúmenes. Entonces, Y eso además es lo también que me genera gusta de como esta esta obra, especie por eso lo escogí. de cerro, ¿no? Porque esto artificial, ¿no?
también genera toda esta estructura como de Sí, montañosa, ¿no? Verde, como ajá, porque esto es todo ajá, artificial, obviamente, ¿no? Eh, ajá, es, ajá. es muy inteligente Sí, también en claro, ese sentido. exacto. Incluso él dice que lo hace por Ahí temas está, climáticos, ¿no? O sea, ajá. ahí se Él, ve, ¿no? Que es según, artificial. según leí como reseñas de esta obra, también parte de la estrategia de diseño es mantener el aislamiento térmico de una manera natural, ¿no? Entonces, por eso hacen estas colinas que también permiten como que alivianar el calor interno Ahí y tal. está. Sí, es como una estrategia y no es chocante con el antiguo No, museo, ¿no? no, para Por eso me nada. parece para nada, o sea, está ahí como muy sutil, no quiere tampoco ganar protagonismo, Y adentro por es eso me, Steven Hall 100%, ¿no? sí, 100%, dobles alturas, ¿no? Como esa transparencia también. Siempre la Las, escala, eso es lo que me gusta de Stephen las Hall. líneas, ¿no? ¿Cómo son las líneas? Las líneas son estas, Exacto, ¿no? esas diagonales como pliegues, así, ¿no? Sí, pero sobre todo las dobles alturas creo que es algo que me gusta muchísimo de Stephen Hall, como la escala que maneja, ¿no? Siempre como Bien. colocándote a vos como ser humano ahí, como ¿Has estado? en contraste con el volumen, ¿no? Sí. ¿Has estado alguna vez en un edificio de Steven Hall? No he tenido la suerte de estar en un edificio de Stephen Hall. Ahí Puro está. internet nomás. ¿Tú has estado en alguna vez en alguna obra de Stephen Hall? ¿Yo? Sí. No, por fuera, no, por fuera. Lo vi afuera del Museo Memo, Ah, pero no entré. Pero ya. lo vi. No, no llegué a entrar. Entre Ya, pero las opciones ¿sabes no. qué? Yo creo que igual es interesante porque así cuando lo veas por dentro, como yo espero que me pase algún día, va a ser como más emocionante. Sí, es muy bueno Es algo esto. que me pasó, es algo que me pasó con una obra de Frank Gehry, me acuerdo. Yo no soy muy fan de Frank Gehry. O sea, a mí me parece interesante el lenguaje que él quiere hacer y todo lo que propone, pero no soy así seguidor de él. Pero cuando estuve en Bilbao, estuve cerca del museo, fui a verlo, ¿no? El museo que tiene en Es Bilbao. increíble el El, museo. Gu- Es bellísimo. ajá, el Guggenheim. Ajá, es increíble. Por fuera es como que te, te cambia totalmente la idea que tienes de Sí. arquitectura, ¿no? Es como que, Y de y adentro por el interior también. se El veía espacio muy, ajá, es es muy increíble. Entonces sí, chévere, interesante. bien. Te puede hacer como reflexionar cosas, Mm. como sobre Pasemos todo de esa al. manera de Sí. la flexibilidad de la arquitectura, ¿no? Sí, vamos a otra, Pasemos a la ¿no? siguiente. A ver, Sí. ya teníamos el icono de Manhattan, verás, tenía dos, pero creo que me voy a ir por uno. O sea, Flatiron me parece que es un icono de Manhattan, ¿Cuál? el edificio Flatiron, Ah, la que es este esquina. triangular. Sí, ajá. Ese me parece un icono que siempre me ha llamado la atención y creo ¿Lo que conoces? sí, no entré, pero estuve por fuera, igual. Sí, es increíble. Em, Hermoso. sí, es hermoso, me encanta. Es como que, ¿por qué hemos eliminado el ornamento también de la arquitectura, ¿no? Cuando este edificio A ver. es como, Ah, claro, sí. Es tiene verdad. mucho ornamento y incluso en la esquina y cómo lo resuelve como ornamento también es muy interesante, ¿no? Por la sombra Ahí que te está. da, exacto. Algo que siempre me pareció interesante de este edificio es como la solución en planta, ¿no? Que es algo muy simple, que no busca Es un tampoco triángulo. la complejidad. Es un triángulo, tal cual. Por eso le dicen Flatiron, es como una plancha, ¿no? Es una plancha metálica. Y por eso le pusieron ese apodo. Entonces, por eso Ah, viene de este ahí. edificio es como mi edificio icónico de Manhattan. Me encanta. Y Es es muy además lindo. muy fotogénico, es muy bonito, me encanta. Además que está aislado, ¿no? Está en una sola manzana. Ahí Eh, está. sí, es hermoso, ¿Qué? es Es hermoso. Broadway, ¿no? Es Broadway, creo. Sí, es Broadway y creo que la otra es la Quinta Avenida. Eso está en Sí. pleno centro y al frente creo que está Madison Square o algo así. Claro, claro, está Entonces muy sí está cerca en pleno centro. del Empire State. Sí, creo que sí, estaba como unas cuantas cuadras, porque cuando lo fui a visitar, tú girabas y veías al Empire State ahí como, yo no creo que Sí. sería unos seis cuadras tal vez. Porque yo creo que cuando lo Sí, fui a ver,
yo no sabía de su existencia, porque fui Ujú. de adolescente. Ajá. De adolescente fui de adolescente a Nueva York, previo a Ujú. arquitecto. Y me acuerdo que la primera vez que lo vimos yendo al Empire State. Nuestro era ir allá. Me acuerdo que no sé si llegamos en Ya. no sé qué hicimos, y llegamos ahí y lo encontramos y yo me quedaba como mirándolo. Igual sabíamos que era famoso, que Sí, sabés que es famoso, pero claro, claro. Claro, te aparece en los afiches, incluso, o en los sí, recuerdos de Nueva York ya te en aparece las siempre en películas ya el, estaba. ajá, en las películas. Ajá, es como, y además, o sea, me gusta la forma, es como, resolvió, obviamente desde esa lógica que se daba en esa época, ¿no? En Estados Unidos, inicio del siglo XX, en Nueva York, tienes que construir todo tu lote, ¿no? Todo tu terreno es para que lo edifiques y en cuantos pisos te sea posible. Entonces es como ese triángulo que es de la manzana Sí, repetido varias veces y hizo el volumen. Pero, pero más allá de eso, me acá vamos. gusta de su forma, me gusta el ornamento, me gusta en planta también, que es una solución muy, muy Y simple. por qué pensaste en él cuando pensaste en un icono? O qué tiene que tener algo Verás, para que pues, la sea un verdad, yo te digo, icono? o sea, yo creo que para que sea un icono tiene que, de alguna manera, ya Ahí, hablarte de una ahí está. historia de la ciudad. Ajá, exacto. Yo creo que para que sea un icono tiene que hablarte como de la historia de la ciudad, que ya sea dentro del imaginario un hito representativo de tu ciudad. Y bueno, como estábamos en esto de la arquitectura también, ¿no? O sea, como el tema que nos convoca, entonces dije, creo que un edificio tiene que ser, porque también estaba pensando en el metro de Nueva York, ¿no? Como hito o icónico de Manhattan. A mí el metro de Bien. Nueva York me parece algo increíble, incluso tiene esta página que Ahí. se llama Ay, Subway Pictures, no sé ay, si qué has visto. lástima, mira. Ah, está No tapado. lo podemos ver. Están en Está en trabajo reparación. justo. Sí, qué Sí, lástima. wow. Bueno, tocará ir a verlo en vivo, ¿no? Habrá que ir a Sí, verlo en vivo otra vez. habrá que pagar de vuelta. Ahí Sí, está. pero sí, por eso pensaba, o sea, que tiene que ser un edificio que hable de la ciudad, que hable de esa, no sé, me gusta mucho la manera de adaptarse en las ciudades, me parece que es un concepto sobre el cual he venido pensando Bien, mucho en los últimos años y creo que este edificio es una manera de mostrar esa adaptación de la arquitectura y de resolver un problema y necesidad. Y además me gusta que esté ornamentado, no sé, me habla de su historia. A veces bien. la arquitectura moderna creo que no sé si habrá perdido del todo algo con la ornamentación y la negación del ornamento, pero ver en edificios históricos el ornamento a mí sí me gusta. Entonces, por eso. Bien, exacto. Ahí Sí, vemos la diagonal de Broadway y sí, cómo llega a la plaza y todo. ajá. Y la Quinta Avenida creo que es la transversal. Sí, Por sí, eso la estás ahí Quinta sobre. Avenida. Sí. Ajá. Así Sí, que, es bueno, hermoso. Y además todo el contexto del parque también alrededor de Madison Square es sí. como muy bonito. Sí, Vamos a la te siguiente digo la pregunta. siguiente. Dale. Una escena de Scorsese, Bien, elegí. ¿cuál? Igual, y nos quedamos en Nueva York, Taxi Driver, obviamente, pero hay una escena específica que es al inicio, me parece que estamos a los 6 7 minutos, en donde el protagonista, el taxista, ¿no? Habla Robert De Niro. Robert De Niro, te dice como el diálogo, ¿no? Y una voz en off comienza a hablarte de que todos los animales salen en la noche y que ojalá algún día la lluvia limpie esta ciudad y tal, ¿no? Y en ese momento específico de la película, mientras escuchas a Robert De Niro en la voz en off, Travis es el nombre del personaje. Eh, Travis está en voz en off y tú ves la cámara, ¿no? Enfocando hacia la ciudad y el taxi en primer plano, ¿no? Y obviamente comienzas a ver todas esas luces de la ciudad, lo que te ofrece la ciudad, todo como desenfocado en momentos, ¿no? Cubierto por la lluvia, el agua. Y, y bueno, hay un momento en el que también se sube una persona al taxi, me parece que es con una prostituta, no lo sé, o no lo dicen, pero dan a entender eso, o alguien, o una pareja de amantes. Se suben al taxi y él como que siempre los observa detrás de él.
por el retrovisor, ¿no? Y al final, Sí, de llegar a la, antes de llegar a la estación de taxis, comienza ya a terminar él su relato y habla como que a veces tiene que limpiar la sangre o el sudor o el semen, ¿no? Es como algo muy crudo que habla del oficio del taxi en esa época específica en Nueva York, pero sí, como también, no sé, esa relación del arte con la ciudad, eso me gusta mucho. O sea, como que te habla bien, de la ciudad como lo que muchas veces se han hablado, ¿no? Que es una selva de concreto o que tienes gente de todo y que en esa bien, diversidad también se genera el conflicto y del conflicto también nacen otras cosas. Y yo creo que bien, me gusta mucho como para estudiar la ciudad. Y bueno, y obviamente la cinematografía es increíble en el cierre de esa escena, pues la cámara viene con el taxi, ¿no? El taxi va ingresando y la cámara gira como 180 grados y te va mostrando toda la estación del taxi hasta que justo estaciona Robert De Niro y la cámara y él coinciden en el punto exacto y él se baja, ¿no? Entonces me gusta mucho esa escena por lo que te cuenta y cómo te lo cuenta y el movimiento de cámara, pues que, bien. que en las películas de Scorsese siempre es Muy muy presente, impresionante. ¿no? Está muy, Sí, ajá, y el movimiento es increíble. Entonces, por eso me gusta esa escena. Por la realidad, o sea, la relación que tiene con la ciudad. Creo que eso es un aspecto de cuando veo películas que me gustan y cómo te cuentan la ciudad, me genera mucho interés y en esto específico, pues, desde la perspectiva de Scorsese, creo que esa es la escena con la que me quedaría. bien. Decías, contabas esto que decía lo de limpiar el taxi, el Seven y todo esto. Me acordé Ujú. ¿te acordás de Confession in the Taxi Cab? Lo de HBO, que era como un Ah, parece que sí, pero era que era taxista como que los una. grababa, un Sí, documental, sí, sí, una sí. serie, Es que como un subía es como una amigos, serie, sí, sí. sí, Confession en el Algo taxi se llamaba. recuerdo. Sí, 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 algo recuerdo. Algo recuerdo. Claro, es como, y siempre como cuando he subido en un taxi acá, he sentido como, y muchas veces les pregunto a los taxistas, como, ¿qué tal es trabajar de taxista en esta ciudad? En cualquier ciudad que esté, siempre les pregunto. Y unos me Ah, dicen, sí, ah, es tranquilo, otros dicen, sí. Por ejemplo, en mis ciudades, por ejemplo, recuerdo nunca voy a olvidar, estaba en Guayaquil, acá en el Ecuador, y me subí a un taxi y de una me escuchó, ¿no? Y mi acento como que le puso, te dijo ya de dónde era, me delató. Y le dice, ah, ¿usted es de Cuenca? Digo, sí. Y me dice, ah, yo suelo ir a Cuenca. Comienza a hablarme de la ciudad. Entonces comenzamos a hablar y yo digo, ¿qué tal cree que es vivir acá o allá? O sea, como que se generan unas conversaciones desde la ciudad, ¿no? Porque al final ellos deambulan todo el día en la ciudad y conocen cosas que tal sí. vez nosotros no vemos. Y tal cual, como dices tú, esto de esta serie, que algo recuerdo haberla visto en algún Esta momento de era mi vida. Taxi Cab Confessions. Sí, creo que sí. Creo que me vi un capítulo alguna vez. Es de los 90 por ahí, ¿no? O Es qué. exactamente de los 90. Y siempre eran como Sí, temas sí, sexuales, ¿no? Siempre había como cuestiones sexuales en la confesión. sí, algo era, sí. Qué Y siempre loco. estaban Es que, drogados, ¿no? Atrás, sentados que atrás. imagínate tú ser taxista en alguna de estas ciudades, ¿no? En Nueva York, sobre todo, donde hay gente de todo el mundo, es la capital del mundo y tal. Seguro te vas a encontrar cosas increíbles. Por eso creo que Sí, también es muy bien como el personaje, muy bien construido el personaje de Travis, ¿no? Es como la ciudad justa para que un taxista vea toda hace, la escoria que... sí, ahí está, ¿ves? Sí, Así era. Todo el programa era así. ya, sí, 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 sí. Ento- Hasta en Los Simpsons creo eran, que le eran, sacaban parodias, sí, ¿no? obvio. Eran Ajá, cámaras claro. ocultas, eran cámaras ocultas. Entonces la gente no sabía. Claro, 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 ya me acordé. Sí, totalmente. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. De una. La siguiente pregunta es una escena de Almodóvar. Que también me Bien, pareció interesante hablar de esto. Bueno, Almodóvar me gusta sobre todo por cómo toca la historia a veces y cómo en una misma película te habla de diferentes momentos de un mismo personaje. Y eso me sí, parece chévere porque igual habla del cambio, de la adaptabilidad y tal. Entonces,
Hay esta película que se llama Dolor y Gloria, creo que la estrenaron en el Mm, 2019. Y hay sí, una escena cuando están hablando pues del personaje principal, en este caso Antonio Banderas, pero cuando era niño y cuando se mudó con su madre al pueblo del padre. Y es justo esa escena. Llegan al pueblo y el padre los recoge y los lleva hacia el pueblo y llegan a la casa de ellos. Y me parece que ahí preguntaba como Penélope Cruz, pero ¿y dónde está la casa? Y el padre le dice como estamos sobre ella, ¿no? Y en realidad es una cueva la casa. Entonces, sí, a mí me parece chévere porque también te habla ese contraste, porque el niño, que en este caso sería Antonio Banderas de niño, ¿no? El personaje principal, el protagonista cuando es niño, se emociona mucho por vivir en una cueva. Dice como, wow, vamos a vivir en una cueva, increíble. Pero los papás están muy preocupados de vivir en una cueva, como que feo, ahí está. que claro, que dirá la gente, así más o menos. Entonces me gusta mucho ese contraste que hay entre los personajes y de lo que significa una casa, ¿no? Incluso para el Sí, niño vivir en una cueva es casi como hasta un juego. En cambio, para los papás es como no haber podido encontrar un buen lugar para vivir. claro. Entonces, me gusta eso y también me recuerda mucho a una obra de un arquitecto español también que se llama Fernando Higueras, que es como una, Sí, es igual, soterrada, ¿no? Creo que se rasca, llama Rasca rasca Infiernos, infiernos. Rasca Sí, Infiernos, ajá. Me recuerda mucho eso también. Entonces, claro, ¿por qué no vivimos en cuevas? Tal vez ahí sea lo más está. sostenible del mundo ahora. Esta es la cueva. Exacto. Ujú. Y bueno, ahora dicen que después de la película hay como visitas guiadas a las cuevas y que conoces el pueblo y tal. Pues debe estar muy entretenido eso. Sí, ahora los Airbnb deben ser carísimos. Sí, debe estar carísimo, sí, como la experiencia de vivir en una cueva. Te venden la Claro. experiencia también, claro. Ahí está, Sí, y mira. bueno, Rasca Infiernos es como un proyectazo, ¿no? Pero Sí, esto me recordó mucho ese proyecto de Fernando Higueras también. Sí. bien. Eh, Ajá. Sí, Pasemos a la siguiente. dale, la siguiente. A ver, escogí un jardín francés. Y Bien. en este caso, obviamente, ya desde el lado paisajístico, ¿no? De lo que nos dedicamos y me dedico, pues decidí también, pero tomar un paisaje, se puede decir, más contemporáneo, un jardín contemporáneo, que es de un paisajista que se llama Michel Desvignes, o Desvigne, se escribiría, y es el Michelle, paisaje de la Desvignes, pero se escribe acá está. Desvigny, y un jardín de la prefiguración, se llama, jardín de la Él, ¿no? prefiguración en la isla, sí, ajá, y él tiene un jardín de la prefiguración, se llama, que es en una isla, en un antiguo suelo industrial, en una zona del Gran París. El Eh, Greenwich, península de Greenwich, no. no. Ponle jardín prefiguración y ile o il, como isla en francés, Seguin. No hablo francés, no sé cómo se pronuncia, pero Ahí lo buscamos. no sé si te sale. No sé si te Bueno, sale. claro, ¿y por qué elegiste este en particular? Ah, Yo lo voy bueno, elegí buscando. este porque, bueno, por varias razones. O sea, como a mí me gusta mucho el tema de la adaptabilidad como un concepto intrínseco en cómo habitamos un espacio, los seres humanos, y que de alguna manera también involucra temas de paisaje, ¿no? La adaptabilidad, la resiliencia, digamos. Y en este caso específico, este parque o este jardín habla un poco de esa adaptación Acá y está, desarrollo este, ¿no? continuo. Exacto, ese de ahí. Entonces, ese jardín habla un poco de esto, ¿no? Como en una isla que antes fue un suelo industrial para una automotriz que creo que era Citroën. Ellos decidieron recuperar la isla como un espacio público que a la vez funcione como un hábitat, se puede decir, para polinizadores, porque utilizan diferentes especies nativas, introducidas pero Bien. naturalizadas, etcétera. Y también funciona
funciona como una especie de vivero, es decir, que a partir de este jardín puedes comenzar a reverdecer otras zonas de la isla o de los alrededores. Bien. Entonces, y también, bueno, que está a diferentes alturas, algunos de los jardines son jardines de lluvia, otros son flotantes, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque resignifica lo que pensaríamos es un jardín francés que está vinculado tal vez a esa idea del jardín francés del siglo XVII, por ejemplo. Monárquico, de Exacto, geometrizar la naturaleza. e- exactamente. Y en cambio acá, o sea, si bien sí está geometrizada la naturaleza, porque yo creo que los franceses nunca van a poder superar esa lógica, creo que les gusta mucho geometrizar la naturaleza, pero O bueno, en contenerlo, este en caso, realidad el rey decía contener lo salvaje, ¿no? Regular lo exacto, salvaje, exacto. Ajá, como querer darle un sentido, ¿no? a lo salvaje. A lo salvaje. Ajá. Entonces, si ves acá, como que Ahí la está. composición es como un pixel, ¿no? Que se va sumando y se va añadiendo y va creciendo como por... Ajá, El exacto. Y pixel que sería tienen estos diferentes tipos de cuadrados. vegetación dentro de cada uno de sus píxeles. Y, ajá, y esto me Ahí parece está. como una estrategia de diseño interesante, me parece que igual sigue la geometría muy marcada de los ejes, la perspectiva, pero sí que ya tiene una connotación mucho más ligada a lo contemporáneo en cuanto al cuidado de la naturaleza o la restauración de un paisaje, ¿no? Utilizando especies endémicas, gestionando el agua, Claro. etc. Claro, lo que no realiza, lo que no realizan como paisajista francés es recortar la naturaleza, ¿no? Modificar Ajá, la naturaleza exacto, en un elemento estético, como transformarlos en un exacto. Eso ya rectángulo, como ¿no? que ya parece que está anticuado. Obviamente acá sí que hay gestión a través de podas, Pero sí, pero el espacio de la exacto, sí, naturaleza es sí, con geometrizado. podas, igual como el contenedor, ¿no? Que es este pixel, que funcionaría en este caso como un contenedor. Claro. Sí, pero es Pero acá lo igual ves sale, que el sí, árbol está libre, ¿no? ajá, No igual está como se mueve, controlado. ¿no? Es que es un ente vivo a la final, entonces, y lo que me gusta de cómo Claro. organiza el espacio Michel Devine es igual, como que tiene circulaciones a veces muy geométricas, pero la vegetación es la que te genera diferentes horizontes y es la que te da cierto ritmo a esas longitudinalidades. Y eso me gusta mucho con el Bien. color, con los tamaños de la vegetación, incluso con los ejes. A veces te marca horizontes que te cierran ya la perspectiva y te obligan a girar y a irte hacia otros lados. Ya que yo creo que en esta obra se ve bastante bien eso. Bien. Y esto está, a ver si Sí, lo puedo me buscar en parece el que Google se llama Maps. una zona del Gran París, que es como este gran distrito, digamos, metropolitano de París. Porque está sobre el río Sena también. Ay, me aparece, me apareció la, la Ah, ubicación de la oficina en bueno, Google este Maps. está sobre el río Sena, pero no sabría exactamente hacia qué zona de París está. Pero sí que sé que está en el Gran París, me Bien, parece, sí, si no estoy mal. ahí vamos a. Ahí está. Y conoces, te interesa también otras obras Sí, claro. de él, Sí, de tuve Michel? la suerte de estar en un proyecto en Burdeos, un proyecto de Michel Levin en la costa, en el frente fluvial del río Garón, Burdeos, que hay un master plan de recuperación. Ahí Bien, está la isla. Sí. ahí está. Sí, él también trabaja mucho sobre ejes hídricos, entonces eso me parece A ver importante también. Sí, y se logra ver un poquito. pero no, no está, Es que no es por está etapas, construido, pero sí me está parece. hecho A ver. una buena etapa, ya lo hicieron. Sí, sí, ya Acá está. estamos, mira. Seguramente esa foto satelital es un poco antigua. Obviamente también me imagino que si varías en el tiempo en el satélite, podrás ver incluso la temporalidad de las especies, ¿no? Sí. Como eso también es algo que me gusta mucho de los franceses, ellos trabajan mucho con la temporalidad y las estacionalidades de las plantas, para el color, para el aroma. Claro, y los edificios estos en los edificios, y estos en los Sí, edificios existentes, algunos edificios se mantuvieron. atrás. No sé si lograron edificar otros. Ahí estamos.
Ujú, un pabellón. el pabellón. Sí, sí, este jardín es muy, muy chévere. Y Michel Devin Pabellón. trabaja, es como un paisajista de los grandes arquitectos. Por ejemplo, él hace también proyectos, o ha hecho proyectos para Richard Rogers, Bien, o Renzo Piano también tiene un par de proyectos para ellos. Este de Greenwich, que hace un rato bien. leíste, que te había aparecido, este es para Richard Rogers, que es igual como, es súper chévere porque habla Sí, como de, igual, la temporalidad del paisaje, ¿no? Y de cómo tú puedes gestionar la vegetación a través del tiempo. Y toma esta gran zona en Greenwich como un vivero de forestal, ¿no? Entonces, hace incluso un manual, se puede decir, de gestión de cómo ir moviendo árboles para crear como claros en el bosque o espacialidades dentro de estos viveros. Es súper sí. interesante lo que hace Michel Levin. Y este proyecto, pues, ¿Y sí, esto? Qué raro. no lo sé. ¿Dónde estoy? Pero yo creo que es en la misma isla. Ya, debe ser La la Academia misma isla. De Sí, esto es en la Jarowski. isla. Ese Sí, tiene edificio la no lo isla. conocía, no sabía que era parte Sí. del proyecto. Debe ser que es como parte ya de todo el equipamiento, ¿no? Público, algún tipo de servicio de, Sí. de teatro, decían, ¿no? Sí, Eh, eso con de una. eh, A Pasemos a la ver, siguiente el otro, el pregunta. autor sudamericano. Ya, aquí decidí escoger a Pablo ¿Cuál? Palacio, que es un autor ecuatoriano, que es lojano. Es increíble. No lo conozco. Yo sí te invitaría a que le leas cuando puedas. Marcó como el hito de la vanguardia Sí. literaria en el país y también sí fue reconocido en otros países, en Venezuela sobre todo. Y Pablo Palacios y Bien. Pablo Palacio, perdón, y sobre todo él tenía como varios cuentos. Pablo Palacio, sin la Pablo S al final. Palacios. Em, Pablo Palacio, Ok. sí, Pablo Palacio. Acá no, está. Ah, no, parece futbolista escritor. primero. Em, no, ni ¿Futbolista de dónde? idea. ¿Sabes de dónde es Pablo Argentino, me Palacios? imagino que casi siempre son de allá. Oye, Ecuador, ¿cómo es con el fútbol? está No mejorando son mucho, como futbolistas, ¿o que en los sí? últimos años ha habido una explosión de futbolistas que han ido a jugar en otras ligas. Sí, 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 sí. De Yo espero que se ecuatorianos? mantenga, la verdad, porque, Pero son. a ver, ¿De qué equipo sos? ¿Sos de verás, un cuando equipo era de niño y fútbol? adolescente era muy, muy hincha del Deportivo Cuenca, que es el equipo de mi ciudad. Iba al estadio y tal. Pero de ahí cuando entré a la Ok. universidad como que me comencé a deslindar un poco de, claro, de ir al Te das estadio. Me cuenta. gustaba más ir al estadio para ver a la gente, ¿no? Ya cambió, digamos, la cosa. Bien. Entonces, sí que soy hincha de Acá la está selección de fútbol. Exacto, Pablo Palacio. exactamente. Pablo Palacio, gran escritor ecuatoriano del sur del país, es como, Bien. desde mi punto de vista, o sea, para hacer una ¿Y qué? comparativa, podría ser el Kafka ecuatoriano, ya, Bien, más o menos para que entiendas cuál es bien. su lógica. Vivió Sí, poco. se volvió un poquito loco, la verdad, vivió enfermo sus últimos años. Nació en el Sí, 6 sí, y murió sí, en el murió joven, de 47. 41 años, entonces sí, fue muy corta su trayectoria. Sí, vanguardismo, vanguardia Pero y sobre realismo todo social. vanguardia. Yo creo que ahí fue donde él marcó Bien, el hito que es, porque tiene una escritura y una narrativa que surrealistas hasta momentos, ¿no? Y él habla, incluso hay una novela que me gusta mucho que es La vida del ahorcado, se llama. Y en la vida de, sí, la vida sí, del esa la vi. ahorcado, sí, ahí Acá está la vida del habla como de un ahorcado. personaje y bueno, él te pone el subtítulo de la novela, dice novela subjetiva, ¿no? Es como un surrealismo, así. Y hay exactamente en esta novela subjetiva, La vida del ahorcado, hay un microcuento que se llama La rebelión del bosque, que me encanta. Es como que este personaje principal, que es el ahorcado, entra a un bosque, entra a un parque, ¿no? Entra a un parque de la ciudad y comienza a imaginarse que los Bien, árboles comienzan a hablar entre ellos y los árboles se comienzan a organizar para una rebelión frente a los humanos, ¿no? Entonces ahí es como que hay una pelea entre los pinos, los bien. cipreses, las margaritas, diferentes árboles que hay en este parque.
Sí, es súper, Qué lindo. súper lindo. A mí me encanta Pablo Palacio. Escribió muy poco, por ahí hay algunos libros que hacen como que recopilan todo. Sí, después dice, un hombre muerto a Sí, sí, puntapiés, ¿lo claro. leíste? Ahí en cambio te habla como de una ciudad, de la lógica de una persona, de este hombre muerto a puntapiés con su ciudad y cómo vivía él con él. Incluso es tan interesante Pablo Palacio que hay una banda de rock ecuatoriana que vivió por ahí en los 90 hasta los 2000. Bueno, todavía sobrevive, ¿no? Todavía se presentan y tal. Pero su época de oro, digamos que fue entre los 90 y 2000, se llaman Sal y Mileto. Ellos Bien, tenían una persona que escribía algunas de las canciones y los temas, que es el Pequi Andino, que era un guionista, y es guionista ecuatoriano y escritor también. Y él hacía las canciones como tomando las historias de Pablo Palacios, y ellos tienen un disco, bueno, el primer disco, ¿no? El disco Sal y Mileto, que tiene canciones como Débora, bien. que hablan de la obra de Pablo Palacios. Claro, sí, hay una novela corta Sí, acá del ajá. 97 que se llama Débora, por ejemplo. A ver, ¿qué pasó? ¿Se cortó o me corté yo? A ver, a ver qué pasó. A ver. Me fui. Oh, se fue. A ver, vamos a imitarlo de vuelta. Ay, pero se salió. Eh, vamos a imitar. A ver. Ahí vemos si vuelve. A ver si vuelve. ¿Volvió? No, no volvió. A ver. Bueno, ahora vuelvo. A ver si llegó de vuelta. Quiero ver si llegó. No. Bueno, ahora vuelvo. No se vayan. Chao, chao.